Esta fecha ocupa un lugar preeminente en los libros de historia. El cielo de la isla de Oahu se sumió en una profunda oscuridad. La Armada Imperial Japonesa, con 353 aeronaves, entre cazas, bombarderos y torpederos, semidestruyeron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, desencadenando la entrada del gigante americano en la Segunda Guerra Mundial. Lejos de minar la moral americana, la aumentó. El país se unió más que nunca con el único objetivo de vencer al Imperio del Japón. Miles de jóvenes se unieron al llamado de su presidente. El Congreso, en forma total, declaró la guerra al Japón. Las fábricas industriales pusieron a disposición del Estado todos sus recursos. Ya lo dijo el almirante Isoroku Yamamoto, estratega japonés, muy preocupado después del bombardeo. Hemos despertado a un gigante que estaba dormido. La Armada Imperial Japonesa desde 1872 hasta 1945 fue una de las marinas de guerra más poderosas, para que no se pudieran levantar. El plan de ataque a Pearl Harbor fue obra del almirante Isoroku Yamamoto, el marino de más prestigio en la Armada, quien había advertido al Estado Mayor que Japón no podría ganar una guerra con Estados Unidos. Él había vivido y trabajado en el país americano y conocía su industria. Pero si la guerra estallaba, su obligación era explorar la más mínima posibilidad que hubiera para ganar la guerra. Durante meses comenzó a diseñar una estrategia, llegando a la conclusión que la única forma de ganar era asestar un golpe decisivo al inicio de la guerra. Y ese golpe debía ser el ataque a la flota estadounidense en Pearl Harbor, en las islas de Hawái. En febrero de 1941, Yamamoto envió una carta al capitán Minoru Yenda, el mejor piloto de la Armada Imperial, para que investigara la viabilidad de un plan de ataque con aviones a Pearl Harbor. Insistió en un ataque con torpedos que caerían al agua a baja altura para destruir los grandes navíos de guerra, seguido de bombardeos en picado. Se envió aviones de reconocimiento para tomar fotografías de las islas y duplicarlas con exactitud con enormes maquetas de los barcos y sus edificios. Así comenzaron los ejercicios de simulación bélica en la bahía de Kinko, elegida por su parecido a Pearl Harbor. También era muy importante para Yamamoto que el día del ataque estuvieran los portaaviones americanos en Pearl Harbor, y así asestarle un golpe que en años no se podrían levantar. Japón tendría la libertad de invadir todas las posesiones europeas en Asia, ricos en recursos naturales. Sin embargo, el almirante Yamamoto seguía dudando de la posibilidad de una victoria. Pensaba que durante el primer año de guerra contra Estados Unidos e Inglaterra, causaría estragos y conquistaría una victoria tras otra. Después, no tenía esperanzas de ganar. El día del ataque se fijó para el día domingo 7 de diciembre, y al mando de las operaciones estaría el vicealmirante Chuichi Nagumo. Se eligió esta fecha porque la luna proporcionaría ese día una luz favorable que facilitaría el vuelo de los aviones. A escasas horas del ataque, se informó que los portaaviones americanos no se encontraban en la isla. Nagumo tenía que tomar una decisión que sería crucial en el futuro de la guerra. El vicealmirante Nagumo decidió atacar, contradictoriamente al plan que había propuesto Isoroku Yamamoto. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la cubierta del más poderoso portaaviones japonés, el Akagi, vibraba bajo el rugido de los motores de aviación. Cinco portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, 9 destructores, 23 submarinos, 5 minisubmarinos y 414 aviones acompañaban a la Akagi. Todo era calma en la isla de Oahu. Los 84.000 hombres que se encontraban ahí descansaban, sin advertir lo que pasaría en cuestión de horas.
La primera oleada de aviones torpederos y bombarderos en picado y cazas, unos 183 aproximadamente, entran por el sur de la isla. Volaban a baja altura para que no sean detectados por los radares. Un radar de la isla ubicado en Punta Pana detectó un gran número de aeronaves y dio la señal de alarma. No se dio importancia porque se esperaba el regreso de 6 bombarderos B-17. Los aviones japoneses ya estaban sobre los objetivos. La base en Pearl Harbor escucha una comunicación entre Japón y el portaaviones Shiryu. Tora, Tora, Tora. Tigre, tigre, tigre. Oh, atacar, atacar, atacar. El capitán de fragata Fuchida, jefe de una de las alas de ataque, gritaba jubiloso: sorpresa lograda. Y después solo se vio densas columnas de humo elevándose hasta el cielo y aviones japoneses despedazando todo lo que encontraban a su paso. A las 7:58, los escuchas japoneses captaban la alarma en inglés: ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Esto no es un ejercicio. Era la voz del contraalmirante Patrick Billinger sobre el aeropuerto de Wheeler, en el interior de la isla. 10 bombarderos atacan al unísono al USS Arizona. Una bomba de 800 kilos se abre paso a través de varias cubiertas, llegando hasta el almacén de pólvora, explotando y originando una reacción en cadena, partiendo literalmente el acorazado en dos y matando a 1.177 personas, casi la mitad del total de muertes. El acorazado Oklahoma encajó 3 torpedos y se hundió en segundos, con 415 hombres atrapados dentro de sus paredes de acero. Las tripulaciones de los barcos se tiraron al mar para salvar sus vidas. La aviación japonesa no tuvo piedad, siendo ametrallados en el agua. Los cazas japoneses atacan los aeródromos adjuntos a Pearl Harbor para impedir una respuesta americana. La primera oleada se retira y 45 minutos después llega la segunda oleada de 170 aviones para destruir objetivos que no fueron destruidos totalmente, así como los hangares donde se encontraban los aviones y pistas de despegue. En esos 45 minutos hace que el instinto de sobrevivir se sobreponga a todas las muertes. Muchos marinos estaban listos con las defensas antiaéreas que no dejarían de disparar hasta el cese definitivo del ataque. En el fragor de la batalla, hubo hombres que sin recibir ninguna orden actuaron cambiando el rumbo de la historia. Mencionaremos algunos de esos hombres. El ayudante de cocina Doris Miller del USS West Virginia, que gracias a su fortaleza física salvó a muchos heridos del barco. Era el campeón de lucha del barco y sin ningún entrenamiento previo, ya que por su condición de afroamericano le era negada el aprendizaje de estos armamentos, ocupó una de las torretas del acorazado donde estaban los cañones antiaéreos y disparó contra los aviones japoneses hasta que se quedó sin munición. Lo había visto muchas veces a sus compañeros en los entrenamientos. La historia cuenta que derribó 2 aviones. Por su valentía le otorgarían la Cruz de la Armada. También mencionaremos al teniente Philip Rasmussen, conocido como el piloto de pijamas. Fue uno de los pocos pilotos que logró despegar ese día, ayudado por las cortinas de humo de los incendios de los barcos, y hacer frente a muchos aviones japoneses. Ese día, con el pijama puesto, se había despertado y mirando por la ventana vio caer las bombas. Cogió su arma y se puso las botas, y fue en busca de un avión donde despegó con 3 pilotos. Logró derribar varios aviones, regresando a su base cuando se quedó sin municiones, y con el avión casi destruido. Fue un milagro que aterrizara, su valor le valió la estrella de plata con un racimo de hojas de roble. Como consecuencia del ataque japonés, 4 acorazados y 3 barcos fueron hundidos. Otros 19 barcos sufrieron daños, 188 aviones destruidos, cientos de heridos y 2.403 personas perderían la vida en el bombardeo. Por parte de Japón, 29 aviones no regresarían a sus bases en los portaaviones. La inexistencia de una declaración formal por parte de Japón mientras se llevaba a cabo negociaciones entre los dos países llevó al presidente estadounidense Franklin Roosevelt a calificar el 7 de diciembre de 1941
como una fecha que viviría en la infamia. El ataque de Pearl Harbor fue juzgado en los juicios de Tokio como un crimen de guerra. Al día de hoy, más de 75 años después del bombardeo, con las nuevas tecnologías, se sigue identificando los cadáveres carbonizados de muchos marinos, hombres que merecen ser identificados para tranquilidad de sus familias. Hoy, 75 años después de su muerte, su familia se lo está llevando a casa. Ma'am, on behalf of the President of the United States, a grateful nation, and a proud Navy, it's my honor to present this flag as a token of appreciation for your grandfather's loyal, heroic, and dedicated service to our country. Para finalizar, detallamos algunos de los errores que, según analistas contemporáneos, cometió Japón en el plan táctico y operativo. El estratega japonés Yamamoto consideraba como prioridad destruir los portaaviones americanos. El día del ataque, la inteligencia japonesa informa que no se encontraban en la isla. El contraalmirante Nagumo, a cargo de las operaciones, podría haber postergado el ataque, pero priorizó la sorpresa. Y sabemos históricamente que los portaaviones americanos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la guerra, mandando al fondo del mar a varios de esos portaaviones que participaron en el ataque de Pearl Harbor. Dejar los muelles de reparación de la isla intactos fue otro error de Japón. Sabemos que casi la totalidad de los barcos reflotados y dañados fueron reparados en los astilleros. No atacar la base de submarinos en la isla fue otro error. Los submarinos americanos hundieron los barcos de suministros de alimentos y recursos en aguas japonesas, dejando a Japón sin estos importantes suministros. Otro error muy importante fue no destruir las reservas de combustible en la isla, unos 650 millones de litros, suficientes para abastecer toda la flota durante 10 meses. En el plan original de Yamamoto estaba el destruir las reservas de combustible con un tercer ataque, pero el almirante Nagumo no dio la orden, por considerar que ya no era sorpresa atacar. Ya había perdido 29 aviones, y ante todo, lo que más le preocupaba era no saber dónde estaban los portaaviones americanos. Podrían estar cerca y mandar su flota al fondo del océano. Prefirió regresar a Japón como héroe. ¿Para qué arriesgar?, pensaba. Todos estos errores de Japón fueron claves para que Estados Unidos se levantara y cambiara el rumbo de la guerra a su favor. La armada americana estaba tocada, pero no hundida. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la historia de hoy. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en Instagram y Facebook. Los enlaces en la descripción del video. Una historia muy controvertida. Historias no oficiales cuentan que Estados Unidos sabía del ataque y dejó que pasara porque tenía mucho interés en participar de la guerra. Y ya sabemos que gracias a ello se convirtió en la primera potencia mundial. Comenta, tu opinión es importante para el canal. Gracias por tu visita y hasta la próxima historia.